común y muy conocido por todos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta. Dicen que los mayas y los aztecas fueron los iniciadores de las civilizaciones griega, china, egipcia, también inclusive la tibetana. Si es este el caso, ¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar las nuestras? Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los mayas tienen su raíz en el continente sumergido Atlante, enorme continente que otrora existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas entonces tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, acaecida por el famoso diluvio universal, citado en tantas escrituras religiosas, los mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guatemala y Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues, los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Elí, Elí, lama sabachthani, son mayas, traducidas exactamente al español por cualquier indito maya, quieren decir: me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús, el gran Kabir, aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el Naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el maya como el Naga. Así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es Atlante. Poseen una sapiencia única. Hoy por hoy la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto, se cultiva en el silencio de la noche. En un futuro, tal sabiduría será entregada a la humanidad. Indubitablemente, el continente Atlante tuvo poderosa civilización. Los mayas representan en el fondo a ese gran continente. La sapiencia de los mayas se ocultó entre los monasterios tibetanos, o en las pirámides de Egipto, o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han podido conocer tal sapiencia. Los mayas conocían la energía atómica, etcétera, etcétera, etcétera. El cosmos y usted. El mundo, desde el punto de vista de la física, se envuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. ¿Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, doctor Samael? Y otra pregunta, ¿existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? En realidad, la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamatzikamno, es decir, la ley del 3, se expresa en 3 formas: positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las 3 fuerzas coincidan en un punto dado. De lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del eterno Hepta Paraparchinok, es decir, la ley del 7.
El 3 crea, el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del 3 viene de la única ley, que es la del Logos, creador, la del eterno Padre cósmico, común. Así que bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el santo conciliar, o la fuerza neutra. Y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quieren neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positiva y negativa son maravillosas. Ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa. La tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7. Es decir, el 3 crea, el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso, el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, en el fondo, es la única ley, pero para expresarse necesita derivarse en 3 aspectos que son creadores. El Santo Tematzicam indubitablemente jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede crear y siempre crea. Conocemos perfectamente algunas de estas cosas. Me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre la ley de los 7. Existen 7 planetas, fundamentados en la frase de Hermes Trismegisto: lo que es arriba es abajo. ¿Cómo actúan estos 7 planetas sobre nosotros? Bueno, obviamente existen 7 planetas bien conocidos en la astronomía. Pero dentro de nuestros estudios esotéricos nos interesan más bien los planetas psicológicos. Tal como es arriba es abajo. El microcosmos es análogo al macrocosmos. En nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los 7 planetas. Empero, existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna. El Júpiter tonante que llevamos dentro debe transformarse realmente en el Mercurio de los sabios, en la inteligencia, en la sapiencia. En cuanto al guerrero belicoso, Marte debe convertirse en nosotros en el Venus del amor. En el fondo, en el centro queda siempre el Sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la alquimia. Diálogos extraños. Uno de los escritores más famosos esotéricos ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el viaje astral. Las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle que nos aclare definitivamente si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico. Con el mayor gusto contestaré, Aida. Ciertamente, el viaje astral es una realidad, como lo dice Mártir Lobsang Rampa. El hombre auténtico, incuestionablemente, posee un cuerpo astral. Este es un cuerpo maravilloso, extraordinario, y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta cuestión es muy fácil. Hallándose uno en un estado de transición existente entre vigilia y sueño, suavemente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad. Entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormido. Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio.
dirigirse a otro planeta, investigar los misterios de la vida y de la muerte, ponerse en contacto con los seres inefables, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño, y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente o intelectualmente, como dices tú, sino realmente. Lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas. Y por lo tanto, al levantarse en ese momento, se producirá el desprendimiento del astral. Este libre puede viajar a través del espacio y dentro de él mismo, indubitablemente, estará la conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado. Esto es muy fácil. Es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño. Eso es todo. Otra pregunta más ahí con relación a todo ello. Se sabe perfectamente que el viaje astral se realiza en el mundo de los sueños. Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos en estos momentos ¿a dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo? ¿Van al plano astral o mundo de los sueños, o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la cuarta vertical, la cuarta dimensión. En el citado triángulo puede uno perderse en la cuarta vertical. Es decir, en ese triángulo por ti citado, algunos aviones han perforado la cuarta dimensión, o mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la cuarta dimensión. El que penetra por tal puerta ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la cuarta dimensión existe una humanidad completamente paradisíaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas. Pero ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Esoterismo. Doctor, finalmente he observado minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica? Ciertamente que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Y obviamente, la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente, dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía creadora, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Caldea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botán asegura en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto, por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botán mismo exclama diciendo: soy una serpiente. Así también exclamaban los celtas y los druidas.